Hola, hola, mis cinéfilos y adictos a las series, qué alegría tenerlos de vuelta en mi canal. Si son como yo, y pasan horas pegados a la pantalla buscando esa serie que los enganche desde el minuto 1, entonces están en el lugar indicado. Hoy vamos a sumergirnos en el fascinante mundo de las series turcas, pero no cualquier serie, no. Hoy vamos a hablar de esas joyas cortitas, esas que se devoran en un fin de semana, esas que te dejan con la boca abierta y pidiendo más, pero que a la vez no te obligan a un compromiso maratónico de varias temporadas. Sí, lo sé, a veces las largas sagas son geniales, pero cuando el tiempo apremia o simplemente quieres una dosis rápida de buena trama y actuaciones de primera, estas son las que necesitas. Así que prepárense, porque vamos a explorar 5 series turcas que son auténticas bombas de adicción, todas con 13 episodios o menos, perfectas para ese maratón express. Y antes de que se me olvide, si eres nuevo por aquí, no te vayas sin suscribirte, estamos armando una comunidad seriéfila de lo más genial y no te la puedes perder. Dale a la campanita también, para que no te pierdas ni un solo vídeo con recomendaciones como estas. Ya sin más preámbulos, empecemos. La primera parada en nuestro recorrido por las series turcas cortas, nos lleva a una producción que mezcla drama, romance y un toque de misterio de forma magistral. Hablo de Etos, o Birbaz Kadir en su título original, una serie que con tan solo 8 episodios, logró conquistar corazones y generar muchísimos debates. Esta serie es diferente a todo lo que hayas visto antes. Nos sumerge en las vidas de un grupo de personas de Estambul, todas ellas muy distintas entre sí, con diferentes clases sociales, creencias y visiones del mundo, pero que de alguna manera, sus caminos se cruzan. Tenemos a Meryem, una mujer de limpieza que vive en un barrio conservador y que comienza a tener episodios de desmayo. Tenemos también a Peri, una psicoanalista moderna y occidentalizada. Estas dos mujeres, que a priori parecen no tener nada en común, comenzarán un proceso de autodescubrimiento que transformará sus vidas y las de quienes las rodean. Etos explora temas muy profundos como la identidad, la religión, la modernidad, la tradición y las diferencias culturales con una sensibilidad y una inteligencia que te dejarán pensando por días. Es una serie que no juzga, sino que presenta las diferentes perspectivas de una manera muy honesta y respetuosa. La fotografía es hermosa, las actuaciones son impecables y la música es simplemente sublime. Si buscas algo que te haga reflexionar y que a la vez te mantenga pegado a la pantalla, esta es la serie que debes ver. No es una serie que te va a dar todas las respuestas, al contrario, te va a plantear muchas preguntas, y eso es precisamente lo que la hace tan especial. Los 8 episodios se pasan volando y cuando llegas al final, te quedas con esa sensación de haber visto algo que realmente valió la pena. Créeme, Etos es una joya que tienes que descubrir. Ahora, si lo que buscan es una serie que los atrape desde el primer minuto con una trama llena de intriga y giros inesperados, entonces prepárense para Sasiyet, que en español se tradujo como persona. Esta serie, con sus 12 episodios, nos presenta una historia que te mantendrá al borde de tu asiento. La trama se centra en Aga Beyoglu, un jubilado con una vida aparentemente tranquila que es diagnosticado con Alzheimer. Pero, en lugar de hundirse en la desesperación, Aga decide utilizar su enfermedad para llevar a cabo una venganza largamente planeada contra aquellos que le hicieron daño en el pasado. Al mismo tiempo, una joven policía, Nebra Elmas, está investigando una serie de asesinatos que parecen estar relacionados. A medida que avanza la serie, las vidas de Aga y Nebra se cruzan y descubrimos que las cosas no son lo que parecen. Sasiyet es un thriller psicológico impecable, con una atmósfera oscura y misteriosa que te atrapará desde el primer momento. El personaje de Aga es fascinante, un hombre que a pesar de su enfermedad, demuestra una astucia y una determinación increíbles. La actuación de Aluk Bilginer, quien interpreta a Aga, es simplemente magistral, y no es sorpresa que haya ganado un Emmy por este papel. La serie tiene un ritmo muy ágil, con un guión inteligente y lleno de sorpresas. No hay un solo episodio que te deje indiferente, cada uno te empuja a querer saber más sobre lo que está sucediendo. Si eres fan de los thrillers psicológicos y te gustan las historias que te hacen pensar, Sasiyet es una serie que no te puedes perder. Prepárense para un viaje lleno de suspense, intriga y una dosis de oscuridad que los dejará sin aliento. Los 12 episodios se pasarán volando y al final, te quedarás con una sensación de satisfacción por haber visto una serie que te hará pensar mucho tiempo después de haberla terminado. Cambiamos un poco de género y nos vamos ahora a una serie que te conquistará con su encanto, su ternura y su humor. Les hablo de Zeytin Agazi,
o El árbol de los deseos en español, una miniserie de 8 episodios que te robará el corazón. Esta historia nos presenta a Ada, una joven y exitosa cirujana que vive en la bulliciosa Estambul. Sin embargo, la vida de Ada da un giro inesperado cuando descubre que su abuela está gravemente enferma y debe regresar a su pueblo natal. Allí, en medio de hermosos paisajes y rodeada de sus seres queridos, Ada se enfrentará a su pasado y comenzará un proceso de sanación personal. En este viaje, Ada se reencuentra con su primer amor, un joven llamado Toprak, un hombre que decidió quedarse en el pueblo para proteger el legado de su familia. A medida que pasan los días, Ada y Toprak descubrirán que sus sentimientos no han desaparecido y tendrán que decidir si darse una segunda oportunidad. Zeytin Agaci es una serie que te tocará el corazón con su historia de amor, amistad, familia y superación. La ambientación es preciosa, la fotografía es impecable y la química entre los protagonistas es simplemente palpable. Esta serie te hará reír, te hará llorar, y te hará reflexionar sobre la importancia de nuestras raíces y de la gente que amamos. No es una serie que pretenda ser un gran drama, sino más bien una historia sencilla, pero contada con mucho cariño y delicadeza. Los 8 episodios te pasarán volando y te dejarán con una sensación de calidez y esperanza. Si buscas una serie que te haga sentir bien, que te reconforte y que te recuerde que nunca es tarde para empezar de nuevo, Zeytin Agaci es la serie perfecta para ti. Es como un abrazo cálido que te da el alma y te deja con una sonrisa en la cara. Seguimos con nuestro recorrido y ahora vamos a sumergirnos en una serie que mezcla drama, intriga y acción en partes iguales. Hablo de Immortals, o Yaşamayanlar en su título original, una serie de vampiros turca que te sorprenderá. Con 8 episodios, esta serie te presenta un mundo donde los vampiros viven ocultos entre los humanos, luchando por el poder y por la supervivencia. La trama se centra en Mia, una joven que busca venganza contra el vampiro que la convirtió en lo que es. Para lograr su objetivo, Mia se unirá a un grupo de vampiros rebeldes que están dispuestos a luchar contra el orden establecido. Al mismo tiempo, conoceremos a Carmen, una mujer misteriosa con un pasado oscuro que también está involucrada en la lucha por el poder entre los vampiros. Immortals es una serie muy diferente a las típicas series de vampiros que estamos acostumbrados a ver. La serie tiene una estética muy cuidada, con escenarios oscuros y una atmósfera gótica que te atraparán desde el primer momento. Las escenas de acción son muy bien coreografiadas y los efectos especiales son bastante buenos para una producción turca. La serie también explora temas interesantes como el poder, la venganza, la lealtad y la identidad. Las actuaciones son muy sólidas y la química entre los personajes es muy buena. No es una serie perfecta, pero tiene un encanto especial que la hace muy adictiva. Si eres fan de las series de vampiros y buscas algo diferente, con un toque de misterio y acción, Immortals es una serie que tienes que ver. Los 8 episodios se te pasarán volando y te dejarán con ganas de más. Es una serie que te hará pasar un buen rato y que te sorprenderá con su propuesta original y atrevida. Y llegamos a la última parada de nuestro maratón de series turcas cortas, y lo hacemos con una propuesta que mezcla drama, romance y un toque de misterio. Hablo de Alef, o Alep en español, una serie de 8 episodios que te mantendrá enganchado de principio a fin. La historia se centra en 2 detectives, Kemal y Setar, quienes deben investigar una serie de asesinatos rituales que están aterrorizando a la ciudad de Estambul. A medida que avanzan en su investigación, los detectives descubrirán que los asesinatos están relacionados con un misterioso culto que se remonta a siglos atrás. Al mismo tiempo, Kemal se enfrentará a sus propios demonios personales, mientras que Setar luchará por mantener el equilibrio en su vida. Alef es una serie que te sorprenderá con su atmósfera oscura y misteriosa, su guión inteligente y sus personajes complejos. La serie está muy bien producida, con una fotografía impecable y una banda sonora que te transportará a las calles de Estambul. Los temas que aborda son muy interesantes, como la fe, la tradición, el poder y la lucha entre el bien y el mal. Las actuaciones son muy sólidas y la química entre los protagonistas es muy buena. Alef es una serie que te hará pensar, que te mantendrá en vilo y que te sorprenderá con sus giros inesperados. Si eres fan de los thrillers policíacos, las historias con toques de misterio y las tramas complejas, Alef es una serie que no te puedes perder. Los 8 episodios se pasarán volando y te dejarán con ganas de más. Es una serie que te hará pasar un buen rato y que te dejará pensando mucho tiempo después de haberla terminado. Y así, mis queridos seriefilos, llegamos al final de nuestro maratón de series turcas cortas y adictivas.
Espero que esta selección les haya gustado y que hayan encontrado al menos una serie que les llame la atención para su próximo fin de semana de maratón. Recordemos, exploramos Yetos, con su mirada profunda a las diferencias culturales y la búsqueda de identidad, Sassy, el thriller psicológico que te hará dudar de todo, Zeitin Agassi, la historia de amor y superación que te tocará el corazón, Immortals, la serie de vampiros que te sorprenderá con su propuesta original, y finalmente, Aleph, el thriller policíaco con toques de misterio que te mantendrá en vilo. Todas ellas, joyas cortitas, con 13 episodios o menos, ideales para una dosis rápida de buena televisión. Quiero agradecerles de todo corazón por acompañarme en este viaje y por compartir su pasión por las series conmigo. Sin ustedes, este canal no sería lo mismo. Si les gustó este vídeo y quieren más recomendaciones como estas, no olviden dejar su like, compartir este vídeo con sus amigos seriéfilos y por supuesto, suscribirse a mi canal si aún no lo han hecho. Me encantaría saber cuáles de estas series les llamaron más la atención o si ya han visto alguna de ellas. Déjenme sus comentarios aquí abajo, que me encanta leerlos y saber qué opinan. ¿Hay alguna otra serie turca corta que agregarían a esta lista? No duden en compartirla en los comentarios. Y ya para finalizar, recuerden, la vida es muy corta para ver series aburridas. Así que, a maratonear se ha dicho. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima, seriéfilos. Denle like, compartan y suscríbanse.